Josué 19. Josué 19. Y el día de hoy se llama Compartir bendice. ¿Ok? Y hoy voy a pedirles de esa manera que todos vamos a compartir. Aquí hay unos papelitos que representan, recuerdan que todavía hay tierra por heredad, por repartir, ¿sí? Ahí todavía se iban a echar suertes para repartir y quedan 6 tribus más, de las que Josué les llamaba la atención y les decía: ¿hasta cuándo seréis negligentes, ¿no?, para venir y tomar la tierra que el Dios de sus padres les ha dado, ¿no? Recuerdan en el 18. Muy bien, y vamos a dar inicio. Y quiero dar inicio con el 19:49. Y dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dijeron los hijos de Israel: heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Sin duda era un acto noble para honrar al hombre que Dios levantó como sucesor de Moisés para guiar al pueblo. Pero no solamente eso, sino que hay 2 aspectos más que resaltar en este versículo 49 de este capítulo 19 que estamos viendo, que es el compartir sus heredades. Compartir la heredad se convertía en una gran bendición. Las tribus le iban a dar a Josué de sus partes, de lo que ellos ya tenían, le iban a dar a Josué al final de este capítulo que vamos a ver. Y por otro lado, pues estaban haciendo lo correcto al obedecer lo que Dios les estaba indicando. Porque nos dice en el siguiente versículo, después del 49, el 50 dice: según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. ¿Por qué creen que el compartir se convertirá en una gran bendición para el pueblo? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que el darle, en este caso que estamos empezando a ver, darle a Josué se va a convertir en una bendición? Se nos pueden venir muchas ideas a la mente, ¿no? Pues vamos a ver qué nos muestra el Señor en este capítulo. Y como una vez más el Señor va a compartir incluso maldiciones en bendiciones. Y como veíamos el domingo pasado, vamos a ver cómo el Señor tiene ya todo dispuesto, tiene todo bajo control, ¿ok? Y vamos a iniciar. Josué 19, ¿quién le tocó la segunda suerte? La que le tocó a la tribu de Simeón. ¿Simeón? Ok, Raúl. Del 1 al 9, ¿no? Sí. Dice: la segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Azar, Saúl, Balá, Esem, el Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Azar, Susa, Bet Labot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas. Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Ber, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Amén. Ok. ¿Se dan cuenta? La heredad de la tribu de los hijos de Simeón
se iba a repartir ¿en dónde? En medio de la heredad de los hijos de Judá. ¿Y por qué no les dan su heredad a ellos, ¿no? A Simeón, a la tribu de Simeón, como a los demás? ¿Por qué darles de la tribu de Judá? ¿Por qué les darán de esa tierra que ya le correspondía a Judá? Yo me haría esas dos preguntas. Judá fueron los primeros, recuerdan, en recibir de manera diligente la heredad que les correspondía. Ellos sí fueron y recibieron, ¿sí? En cuanto se les dio la orden, recibieron. Ellos no estaban todavía contados como la parte de las tribus negligentes, ¿no? Que faltaban, ¿ok? Fueron los primeros en ir a recibir su tierra. Y ahora, ¿por qué tendrán que dar? Si ellos fueron los primeros, lo hicieron y les tocó bastante tierra, pues ¿por qué tendrán que dar a los hijos de Simeón? ¿No? Y lo que comentábamos, aquí lo dice, ¿no? De la tribu de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte, dice, de los hijos de Judá era excesiva para ellos. El Señor les había dado tanto a los hijos de Judá que había suficiente para dar a la tribu de Simeón. La bendición de Dios sobre Judá había sido tanta que sobreabundaba, ¿no? Lo que les había dado era sobreabundante para ellos. Y de manera que decidieron compartir lo que por gracia recibieron, por gracia también lo dieron, ¿ok? Podemos ver un acto hermoso de compartir, una bendición que había recibido el pueblo, la tribu de Judá, y que estaban compartiéndole a sus hermanos. Pero seguimos, ¿no? Sigue quedando aquí la duda de por qué la tribu de Simeón no tenía una heredad designada, por qué no se les hizo de la misma manera como a todos los demás, y los que vamos a ver, las otras que faltan, se les va a dar igual, por suerte, hay tierra todavía, pero a Simeón no se le da tierra, a la tribu de Simeón no, se le da de la de Judá, ¿ok? Vamos a ver cómo se distribuyó las tierras faltantes en los siguientes versículos. Vamos a ver cómo se va a repartir y cómo no fue el mismo procedimiento, ¿no? que la primera suerte, que la de Judá. Ya habíamos repartido, ¿recuerdan? También la media tribu de Manasés y de Judá, que eran de los faltantes de este lado del Jordán, que ya se les había dado. Y vamos a ver la tercera suerte, la de los hijos de Zabulón. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, y su límite sube al occidente a Marajá y llega hasta Dereset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Crislot Tabor, y sale a Deberat y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriente a Gat Efer y a Ita Casim, y sale Rimón rodeado a Nea. Luego al norte, al límite, gira hacia Hanatón, viniendo a salir al valle de Jepte-El, y abarca Catar, Naalá, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas, y esta es la heredad de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Con sus aldeas, ok. Eso fue entonces la suerte que le correspondió después de Simeón a la tribu de Zabulón. ¿Recuerdan dónde estamos? ¿Dónde está sucediendo todo esto? Seguimos ahí, en Silo, ¿recuerdan? En Silo, que fue donde levantaron el tabernáculo, ¿sí? Donde se está haciendo todavía esta repartición de tierra. ¿Y a quién le tocó la cuarta suerte? Hermana Andrea, por favor. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sumén, Arfarim, Sion, Anaharat, Rabit, Isión, Abes, Remet, En Ganim,
en Ada y Bet-Pases, y llega a este límite hasta Tabor, Hasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Ok, amén. Ya vemos aquí que también había 16 ciudades más, ¿no? O sea, tierra sí había. Aquí está, la tierra que le tocó a Isaacar, también a Zabulón le tocó tierra. Entonces, sí hay tierra todavía. Sigue la pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó con la tribu de Simeón, no? ¿Por qué no les dieron también tierra de la que había? Vamos a seguir viendo. ¿A quién le tocó la quinta suerte? Max, porfa. La tierra para Aser. El quinto territorio que se asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Aser. Su territorio incluía Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Almelec, Amad y Miseal. Al occidente llegaba al Carmelo y Sijor Timnat. Se volvía hacia el oriente hasta Bet Dagón. Luego tocaba Zabulón y el valle de Jeftel. Continuaba al norte a Bet Emek y Neyel. Continuaba por el norte hasta Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran ciudad de Sidón. La frontera se devolvía a Rama y luego salía a la ciudad fortificada de Tiro. Luego la frontera giraba a Josá hasta terminar en el mar. Incluía Mahaleb, Aksib, Umá, Afek y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Ese fue el territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Aser, incluyendo las ciudades y aldeas que la rodeaban. Ok, hasta ahí entonces vemos nuevamente, ¿no? 22 ciudades más para la tribu ¿de quién? Aser. Exacto, de Aser, ¿sale? Entonces sigue habiendo tierra, ¿sí? 22 ciudades con todo y sus aldeas. ¿A quién le tocó la sexta suerte? Emanuel, por favor. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Eleb, Alon, Sananim, Adamín, Esed y Jabnel, hasta Lacum y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente a Asnot, Tabor, y de ahí pasaba Upoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Simit, Ser, Amad, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, En Azor, Irón, Migdal El, Orem, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Nuevamente, ¿no? Vemos 19 ciudades más con sus aldeas. O sea, muchísimas todavía había, ¿no? Mucha tierra. Volvemos a preguntar, ¿qué pasó con los de Simeón? ¿No? ¿Por qué no les dieron si había tanto? ¿Por qué de Judá? Vamos a ver. Y la séptima. ¿A quién le tocó la séptima? Miguel, por favor. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Itzermes, Saalabim, Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ekron, Elteque, Gibetón, Balat, Jehú, Bene-Berak, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Job. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias,
estas ciudades con sus aldeas. Ok. ¿Se dan cuenta? Igual, ¿no? Al mismo la tribu de Dan les tocaron también su posesión, sus ciudades junto con sus aldeas, aunque a ellos, ¿qué dice? Les faltó, ¿sí? Y tuvieron que combatir y ganar posesión, ¿no? Combatieron a Lesem y la hirieron a filo de espada, la tomaron y le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de su padre, ¿no? Dan, ¿ok? Y después, en el 49, que fue el que leímos al principio, y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. En medio de ellos le dieron a Josué, ¿ok? Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Ahí tenemos el mapa, ¿no? Silo, donde estaba, que era el centro que habían elegido, ¿ok? De ahí están todos alrededor, lo que ya se repartió, ya quedó toda la tierra repartida a las tribus que faltaban. Ajá. Y en medio de todos ellos, en donde está, dice que el monte de Efraín, ahí le dieron también, le compartieron de todos, para que quedara en medio de ellos también Josué, ¿no? ¿Ok? El acto de compartir, amado, esto que hicieron todas las tribus, es una bendición. Y por eso me encantó este capítulo, porque se puede ver claramente que varios estuvieron dispuestos a compartir esa heredad. Por un lado, todas las tribus, al acabar de repartir la tierra que habían recibido, decidieron compartirle a Josué, ¿no? Parte de su heredad. No menciona cuánta tierra le dieron, ¿no? Ahí no dice, pero sí menciona que le dieron, ¿qué? Según la palabra de Jehová, la ciudad que él les pidió, ¿sí? Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. ¿Qué dice? Reedificó la ciudad, o sea, le tocó una ciudad a lo mejor que había quedado destruida, ¿no? Con la guerra, al haberla tomado, seguramente se destruyó. Él la reedificó, volvió a construir. Característica de un líder como Josué, ¿no? Un hombre de trabajo. Y él la eligió, porque a lo mejor hubiera podido elegir una que hubiera quedado mejor, ¿no? Para ya descansar. Mira, esta ya nada más le doy una remodeladita y la habitamos. No, escogió por alguna razón Timnat Será. Sí, porque dice que Jehová así lo había indicado, la que él pidió, pero él la pidió. Quiere decir que él fue el que la eligió, pues para trabajar, ¿no? Y dejarla bien, habitar en ella. Pero lo que cabe destacar es lo que hicieron conforme a la palabra de Dios. La bendición que fue dada a Josué, más que ser una dádiva o un favor, también era una orden del Señor, ¿sí? Era una bendición que Dios ya tenía planeada para su siervo Josué, un varón que le había obedecido a Jehová, un varón que le dijo sí al Señor y que fue esforzado y valiente conforme a lo que Dios le pidió. Y guió con mucha paciencia. Recuerdan que venimos de ver los 2 capítulos pasados, ¿no? Cómo resolvía las quejas de los demás, cómo exhortaba con indicaciones muy, muy claras a los negligentes para que se pusieran las pilas, ¿no? Que les decía ya y cumplieran lo que el Señor les pedía, ¿no? O sea, levántense, vengan y tomen lo que el Señor les ha dado. Pero además sabemos que él actuó ¿cómo? Con gallardía y sin temor, ¿no? Siempre, enfrentando a todos los pueblos de Canaán, que no era cualquier cosa. Eran pueblos guerreros, ciudades fortificadas, ¿sí? Amuralladas, con carros y caballos de guerra, y que eran multitudes como la arena que está a la orilla del mar. ¿Recuerdan? Que también lo vimos, ¿no? Eran multitudes los que se levantaban como arenas que estaban a la orilla del mar. Un gran hombre Josué,
que siempre le dijo sí al Señor, confió, obedeció y fue valiente, ¿sí? Era un proyecto, el que tenía Josué no era un proyecto cualquiera, ¿eh? Era un proyecto de Dios. Y para que se llevara a cabo, se requería forzosamente del respaldo del Señor de señores, del Todopoderoso, ¿no? Del guerrero que nunca ha perdido una batalla, de Jehová de los ejércitos. Sin Dios, ¿qué hubiera pasado con Josué y el pueblo? El pueblo de Israel y Josué hubieran sido, ¿qué? Hechos pomada. Vemos las características de estos pueblos, ¿no? La historia que hemos estado leyendo en estas escrituras no hubiera tenido el desenlace que estamos viendo. Pudiera haber sido completamente otra. En lugar de estar repartiendo la heredad, ahorita los problemas que tenían, ¿cuáles eran? Pues nada más de repartir, de ver a quién le tocaba, que si a algunos no les gustaba, que querían, otros que querían más tierra, a otros les faltó y tenían que ir por más. Pero eran, yo le diría, happy problems, ¿no? O sea, problemas sencillos de los que todos quisiéramos tener, porque ya se tenía, ya lo fuerte y lo difícil, lo imposible, ya lo había hecho el Señor. Ya tenían la tierra, ya nada más ahora el problema era repartirla, ¿no? Repartirla. Pero ya todo lo demás lo había hecho el Señor. Sin Él, eso no hubiera sido posible, ni tierra habría. Y los problemas serían otros, a lo mejor estarían esclavizados nuevamente, o hubieran fallecido muchísimos, ¿no? Pero hoy tenían el problema únicamente, gracias a que el Señor había ganado la batalla, era el de repartir, ¿ok? Y de aquí sacamos la primera enseñanza. ¿Cómo podemos distinguir que un proyecto es un proyecto de Dios? Mike, ¿me ayudas a cambiar la pantalla, por favor? ¿Cómo podemos distinguir que un proyecto en nuestra vida, un proyecto que tengamos, es un proyecto de Dios realmente? Regrésale nada más con las flechas. Ahí. Un proyecto de Dios se distingue porque requiere de Dios, no de tus fuerzas o tus talentos, ¿sí? No requiere de tus fuerzas y tus talentos, requiere de Él. Es un proyecto tan grande, tan difícil, así como el de Josué y del pueblo, que es imposible que el hombre solito pueda llevarlo a cabo en sus propias fuerzas. Es algo casi imposible. Eso es un proyecto del Señor. Así que es muy sencillo distinguir. Si tú solito lo puedes hacer, ¿no? Si es algo sencillo, pues no es un proyecto del Señor. Pero cuando es algo que tú solo no puedes, y que lo ves casi imposible o de dimensiones enormes que se requiere de Él, pues es sencillo. Quiere decir que es un proyecto del Señor, es Él, ¿ok? Si fuera un proyecto que Josué y el pueblo hubieran podido hacer solos, pues entonces era proyecto de ellos. Por ejemplo, pues hacer sus tiendas, ¿no? Construir tiendas, hacer una fogata, o las labores del día a día, cuidar a los ganados, ¿no? Todo eso, pues esos son proyectos de los cuales, pues, tú ya sabes hacerlos. El Señor ya te ha dotado con la sabiduría para hacerlo, ¿no? Que no te necesitas detener para analizarlo y pedirle a Dios que te confirme las instrucciones, ¿no? Hoy me voy a detener a ver si Dios quiere que así le dé de pastar. Pues si ya puso el Señor los pastos, los campos y el ganado, pues llévalos a pastar, ¿sí? No te tienes que detener y ver, ¿será que el Señor quiere que pasten? ¿Será que el Señor quiere que coman? Pues claro, ¿no? Porque si no se te van a morir, ¿sí? ¿Ok? Entonces es fácil distinguirlo, ¿no? Aunque si bien sabemos que siempre requerimos de la gracia y misericordia del Señor para todo, hay labores que son comunes, que podemos hacer con el hecho de que el Señor nos dé vida, que nos haya ya provisto de algo, ¿no? Algo importante, de algo que ya nos haya dado algo y que nos haya dado su bendición. Pero, ¿recuerdan lo que pudimos ver en Jericó, en Jai, en Gabaón, en los valles del Negev?
el granizo como rocas que cayó sobre los enemigos, el sol detenido por casi un día. Son cosas que no creo que pueda planear alguien, ¿no? Un hombre solo, o que pudiera hacer solo un hombre. ¿Qué hombre podría detener el sol? Josué lo hizo, pero no lo hizo él. A la voz de Josué se detuvo porque Jehová lo escuchó, y el que lo detuvo fue Jehová. ¿Quién puede de aquí agarrar y decir voy a lanzar granizos, ¿no? Tamaño roca, para que, y además selectivos, ¿no? Que no me caigan a mí ni a mi ejército, y que le caigan a ellos. O sea, que solo les granice a ellos. Pues eso es un proyecto de Dios. Es muy claro que fue Él el que hizo todo sobre los enemigos, ¿ok? Esas son cosas que nosotros no podemos planear. Son cosas que necesitamos del Señor. Eso es un proyecto de Él. Entonces es muy claro cuál es un proyecto del Señor, ¿no? Y Josué lo tuvo claro desde que él y Caleb fueron mandados, ¿no? Por Moisés, junto con los espías a reconocer la tierra prometida. Y que vieron que había gigantes, ciudades amuralladas, ejércitos numerosos. Y ahí ellos se habían dado cuenta que era un proyecto del Señor. Josué y Caleb se dieron cuenta que era un proyecto del Señor. Lo que no sucedió con los otros espías, ¿recuerdan? Ellos lo estaban viendo como que iba a ser un proyecto de ellos. Y ellos dijeron, no podemos. Somos como langostas al lado de ellos. ¿Cómo vamos a poder acabar? Los únicos que vieron y distinguieron que era un proyecto del Señor fueron Josué y Caleb. ¿Y qué es lo que requieres para poder también distinguir un proyecto del Señor? Aquí lo vemos, ¿no? ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo Caleb? ¿Qué tuvieron? Fe, ¿no? Fe. Para poder ver realmente y distinguirlo necesitas tener fe. ¿Qué no tuvieron los espías? Pues no tuvieron fe, no creyeron en que el Señor ya les había dicho, esta es la tierra que les voy a dar. No lo creyeron. Los que tuvieron fe fueron Caleb y Josué. Y segunda enseñanza en lo que se le compartió a Josué, la bendición que recibió por medio del pueblo por parte del Señor, es que el Señor no es deudor de nadie. Pero antes de pasar a que el Señor no es deudor de nadie, entonces nos queda claro para ver que un proyecto es del Señor, no depende de tus fuerzas o tus talentos. El que vence es Él. Porque Él provee, ¿qué? Recursos, y si cumples con las cosas del reino, no te va a desamparar. Él va a dar todos los recursos, Él va a hacer todo. Y lo que vemos ahorita, el Señor no es deudor de nadie. El Señor no te va a mandar a hacer algo, a hacer una labor, sin proveer Él mismo los recursos para su proyecto. Si es un proyecto de Él, los recursos van a estar. Aunque en el momento no los veas, aunque en el momento sea imposible. Pero si tienes claro que se trata de algo que es del Señor, es un proyecto de Él, es un proyecto de su reino, diseñado desde arriba en el cielo a la perfección, en el tiempo perfecto de Dios, pues Él también va a proveer los recursos. Ni tampoco te vas a quedar sin nada por haber dedicado tu tiempo o tu vida a sus proyectos, o vas a salir perdiendo. Cuando se trata de un proyecto del Señor, ni te vas a quedar pobre, ni te vas a quedar en la ruina, porque el Señor es quien va a proveer. El Señor no es deudor de nadie, no es deudor de nadie, ¿sí? Nadie se va a quedar perdiendo, porque así no hace las cosas el Señor amado. Si en verdad estás haciendo la voluntad del Padre, dedicándote a las cosas del reino, y repito, a las cosas del reino, entonces el Señor no te va a desamparar, ni te va a quedar a deber nada. Pero deben de ser las cosas del reino. No se trata de tus cosas o de las cosas de tu mini reino. No, se trata del reino de Dios, ¿sí? No de las de nuestro reino. Porque ahorita muchos me dirán, no, pues a mí no me ha ido tan bien, ¿no? En mi chamba. Pues no, ¿cómo puedes decir eso? Si me ha ido mal, o en mi trabajo, en mi casa, mis finanzas no han estado bien, o mi vida, ¿no?
Pero lo escuchas en mi vida, en mi trabajo, en mis finanzas, en mí. Ahí te das cuenta de que no es un proyecto de Él, sino es tu proyecto personal, ¿sí? Ahí, pues no tienes garantizado que todo lo vas a tener. Son tus cosas por las que estás luchando, no las del Señor. Son tus proyectos, no los de Él. Tus proyectos tienen que terminar empatando con los de Él. Debe de haber un proyecto mayor, que es del reino, sobre el de nosotros, sobre donde nosotros edificamos, ¿no? Sobre la roca, que es Él. Si no lo hacemos ahí, pues por eso luego decimos, no, pues no me fue bien, no, pues no está bien, porque no tiene que ver con los proyectos de Él. No le da la gloria a Él, ¿ok? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer siempre que hagamos un proyecto. ¿Lo que voy a hacer le da la gloria al Señor? ¿Esto le va a dar la gloria al Señor? Si ahí no tienes posibilidad de darle la gloria, pues no es parte de un proyecto de Dios, ¿sí? Si no le va a dar gloria a Él, no es parte de un proyecto de Dios, ¿ok? Porque los proyectos de Él, como lo hemos visto durante estos 19 capítulos que ya hemos visto de Josué, el Señor los proveyó de todos los recursos. Aún siendo menos gente, aún siendo más pequeños que los gigantes, aún sin caballos, aún sin carros de guerra, el Señor ganaba todas las batallas y echaba mano de sus grandes recursos, que sí son los de Él, que son ilimitados, ¿no? Él no tiene límites, todo es de Él. Esos recursos los usaba Él para que se cumplieran sus planes, Ojo, no los planes de Josué y del pueblo, no los planes de Caleb, no los de Moisés, ni los de las tribus. Los planes que habían sido diseñados, como dijimos, ¿dónde? En el cielo, ¿ok? Los que se diseñan en el cielo. Si cumplen los planes del Señor, yo te puedo decir, estás haciendo justicia, ¿no? Es decir, ¿cómo es hacer justicia? Es hacer lo correcto conforme a los ojos de Dios. ¿Y qué dice su palabra en el Salmo 37, 25? Salmo 37, 25. Y esa es una promesa para ti si tú estás haciendo justicia. Si estás haciendo lo correcto conforme a los ojos del Señor. ¿Sí, Marco? 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta? El rey David lo escribió, ¿no? Esto es palabra del Señor a través de un hombre conforme al corazón de Jehová, de David, ¿no? Él dice, fui joven, envejecí y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amado, entonces, si esto es una promesa del Señor, que el Señor no te va a hacer, si tú estás haciendo justicia, lo correcto a sus ojos, no te va a dejar sin pan, ni a tu misma descendencia. Si estás preocupado porque el hacer las cosas del Señor te va a distraer de las cosas de tu reino, de tu trabajo, de las cosas para tu familia, yo no veo que diga eso aquí, ¿no? El Señor aquí no dice eso. Nunca vio a un justo desamparado el rey David, ni su misma descendencia que mendigara pan. Entonces, amado, un proyecto de Dios se distingue ¿por qué? Porque requiere de Dios y porque provee los recursos y no es deudor de nadie. Si cumples con las cosas del Señor, con las cosas de su reino, Él no te va a desamparar. Él no te desamparará. La bendición que recibió Josué de parte de lo que le compartieron las tribus de Israel, en realidad venía de Dios, porque Dios no lo iba a desamparar. Por haber estado, imagínense, por haber hecho su voluntad, por invertir los 40 años, ¿no? Eran 40 años de guerra, por invertir su trabajo,
que sus hijos se iban a perder, se iba a quedar él sin tierra, sin dinero, por estar distraído dirigiendo y por estar distraído exhortando y arreglando los problemas entre las tribus, se iba a quedar sin nada. Híjole, y ahora ya repartí todo, ¿y ahora a mí qué? No, el Señor tenía dispuesto, el Señor no es deudor de nadie. ¿Sí? ¿Qué nos dicen hoy en día? ¿No han escuchado a mucha gente que dice, no, si te dedicas a las cosas del Señor, no, te vas a ser pastor, no, vas a tomar un ministerio en la iglesia y tienes hijos pequeños, los vas a vacunar, ¿no? Muchos así dicen, y he escuchado pastores, digo, increíble, ¿no? Vas a vacunar a tus hijos, casi no, mejor no te metas porque después tus hijos ya no van a querer las cosas de Dios, ya no, después ellos ya ni van a querer ir a la iglesia. Por el contrario, amado, eso es de veras, desafortunadamente muchos lo han creído, mismos pastores, ministros, diáconos, luego dejan los ministerios creyendo esa gran mentira. Yo no lo veo aquí. El Señor no es deudor de nadie. A Josué no lo dejó sin nada. Entonces, y muchos sí prefieren soltar las cosas del Señor antes de perder lo suyo. ¿Sí? No, antes de que se pierdan mis hijos. O antes de que, yo he escuchado también, muchos dicen, no, vas a ser pastor. ¿Y qué pasa cuando te haces viejo? No tienes pensión, no tienes nada. Dedicaste tu vida a la iglesia y después la iglesia poco va a ver por ti. Y luego pues, entra el temor y se espantan, ¿no? El Señor no es deudor de nadie. Si alguien cumple con diligencia las cosas del Señor y las cumple, el Señor va a proveer. Pero lo mismo en nosotros, en nuestras vidas. Si nosotros preferimos lo nuestro, ¿sí? Pensamos muchas veces, no, pues voy a perder lo mío, ¿no? ¿Qué decimos muchas veces? No, es que tengo chamba. Yo tengo mucha chamba y por eso no puedo ir a un discipulado, no puedo porque tengo yo lo mío, ¿no? Que es primero. ¿Es primero, de veras, que las cosas del Señor? ¿Creen que en verdad nuestros hijos les va a faltar algo? ¿O nos va a quitar el Señor el trabajo? Eso no va a suceder, amados. ¿Alguien ha visto a los niños enfadados al tomar su clase dominical? De aquí, ustedes los ven así que digan, ay no, con enfado, que no quieran. He escuchado que al contrario, ¿no? Quieren ir y se pierden su clase y ya están. Es que no he ido a mi clase, quiero ir. ¿Sí? Eso no es verdad. Eso que los niños se vacunan con las cosas del Señor es una gran mentira. Ellos se gozan de las cosas del Señor. Nosotros somos los que los vacunamos contra Dios, no Dios. A los que ven que vienen enfadados luego o a regañadientes es a los papás, ¿no? A la fuerza, así a la de híjole, bueno, ay vamos. Y eso, ¿qué empieza a hacer? Le empieza a enseñar a los hijos que hay cosas, pues que hay cosas mejores, ¿no? Que venir a escuchar la palabra de Dios. Si tus hijos ven que tú prefieres que hay cosas más divertidas afuera o que vale la pena dejar las cosas del Señor, ¿sí? Eso es lo que van a aprender los hijos. ¿Son las cosas de Dios las que los vacunan? ¿Quién les enseña a extrañar las cosas del mundo? ¿Quién les enseña a anhelar más las cosas del mundo? Nosotros mismos como papás. Hoy no vamos, ¿no? Le decimos, no, hoy no vamos a ir porque ahí está la final del fútbol. Entonces hoy no vamos a la iglesia. ¿Qué aprende el niño? Pues está mejor el fútbol, ¿no? Mi papá prefiere el fútbol que la iglesia. Hoy no vamos porque tengo boletos para el clásico, entonces nos vamos a ir al estadio. No, pues me los dieron. ¿Cómo desaprovechar esa oportunidad, no? Es el clásico, vámonos. No, pues ya nada más di que, perdón, no podemos. No. Hoy no vamos porque es la fiesta de fulanito, ¿no?
Dice, tenemos que ir a la fiesta. Hasta el niño entendería que es más importante ir a las cosas de nuestro Padre Dios que ir a ver a fulanito, ¿no? Quien sea fulanito, ¿no? En la fiesta de su amiguito de Power Rangers, ¿no? O de Woody, o qué sé yo. Tantas distracciones que ha inventado el mundo. Pero cuando le damos prioridad a eso, ¿qué aprenden los niños? Eso es la vacuna contra las cosas de Dios. Ahí es donde se vacunan los niños, donde ven que nos interesan más otras cosas, son más importantes, ¿no? Y del domingo sí puedo prescindir, ahí no pasa nada, ¿no? Pero aquí no, esta es la oportunidad. Ahí es donde los niños se vacunan. El Señor no vacuna a nuestros hijos. Cuando cumplimos con las cosas del Señor, el Señor es fiel y siempre nos va a dar lo que necesitamos. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así lo dice el rey David, así lo dejó escrito. Así nos lo dice el Señor, que Él no es deudor de nadie. Él nos va a quedar a deber nada. Nuestros hijos no se van a perder. Nuestros trabajos, nuestra familia no va a estar mendigando pan. Todo está seguro en las cosas de Él, en donde está nuestro reino. ¿Qué dice Lucas 17:33, amado? Acompáñenme. Lucas 17:33. ¿17:33? Todo el que procura su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Amén. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿A qué se refiere el Señor? Si nosotros preferimos salvar lo nuestro, nuestra vida, nuestras cosas, la vamos a perder. Pero el que la pierda la salvará. ¿La pierda por qué? Por causa de Él, ¿no? O del Evangelio. Marcos 10:17. Marcos 10:17, del 17 al 31. Váyanlo buscando. Empiezo y se los voy leyendo, porque son varios versículos, ¿no? Del 17 al 31. Marcos 10, 17 al 31. El Señor está hablando, es la parábola de, ¿ya lo tienen? El joven rico, ¿sí? El joven rico, ¿recuerdan que era un joven que había cumplido con toda la ley, que tenía ya bastante dinero, y se acerca al Señor Jesucristo y le dice, ¿qué necesito para entrar a tu reino, ¿no? Al reino de Dios, para ir al cielo? Y se entristece, ¿recuerdan? Se entristece, ¿por qué? Porque el Señor le dijo, bueno, está bien, ya has cumplido, bien has hecho, ¿no? Ya cumpliste con la ley, has cumplido la ley, ahora reparte todo a los pobres, véndelo y repártelo a los pobres y sígueme. Y se entristeció, ¿no? Se puso triste. ¿Por qué? Porque no quería perder su vida. ¿Y qué pasó? La perdió realmente, ¿no? Porque más adelante en el 25, ¿qué dice? El 25, por favor, vamos a leer del 25 en adelante. Más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Se los mostró, lo vieron los discípulos y dijeron, vean, acaba de perder su entrada al cielo, porque no quiso perder su vida, sus cosas, sus riquezas, ¿no? ¿Y qué dice el 26? Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjense, ellos mismos decían, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si este rico, ¿no? Que hizo todo bien, cumplió con la ley y no pudo dejar eso, entonces, ¿quién será salvo? Si lo está diciendo el Señor, ¿no? Es más fácil
pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Entonces ellos mismos dicen, ¿quién pues podrá ser salvo entonces? ¿Y qué les responde Jesús? 27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Para los hombres dice no, para ellos es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Él sabía que los hombres, ¿qué? No podemos alcanzar nuestra propia salvación. Siempre nos ganan los afanes de la vida. El único que lo puede hacer es Dios. El que puede quitar ese deseo, el que hubiera podido quitar el deseo de ser rico por las cosas terrenales, solamente hubiera sido Dios. Pero Él no lo quiso. Él amaba más sus caminos, ¿no? Más su vida, más lo suyo. Y en el 28, que dice, ¿qué hizo Pedro ahí? Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Amén. Dice Pedro, pues nosotros sí hemos dejado todo, ¿no? Y te hemos seguido. Ya dejamos todo atrás. ¿Y qué le responde Jesús? Una respuesta hermosa de nuestro Señor. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Nadie dice que haya, no hay ninguno siquiera que haya dejado su casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Y dice el 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más. Ahí está el pago. El Señor no es deudor de nadie. 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Lo más valioso. ¿Sí? Aunque aquí también dice, recibirás mucho más, pero ¿qué vamos a recibir en el siglo venidero? La vida eterna. La vida eterna. Algo que en verdad vale. Algo que en verdad va a ser que no se termina. La eternidad. La vida en la eternidad con Él. Y es cuando dice en el 31, ¿no? Pero muchos primeros serán postreros. Y los postreros, primeros. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Los que amaron más sus cosas, su vida, son los que la perderán. Y los demás la ganarán. El Señor no es deudor de nadie. Compartir bendice. Dar de nosotros, darle al Señor, así como lo dijo Pedro, nosotros hemos dejado casa y hemos dejado todo. El Señor no es deudor de nadie. El Señor lo recompensará. El Señor lo dará y dará más y nos dará la vida eterna. ¿Me acompañas, Raúl? Para terminar. Más claro, amado, ni el agua. Compartir es una bendición. Dios no es deudor de nadie. Y con la pura gracia que hemos recibido en la cruz, con la vida eterna, ya hemos recibido paga por cualquier servicio que hagamos para Él, por cualquier obra, por cualquier cosa que dejemos. Yo te puedo decir, ya nos pagó. La cruz es suficiente. O si requerimos un pago mayor, yo no me atrevería a demandarle más al Señor. Yo no le diría, dame más, Señor, pues si ya dio todo en la cruz. Yo siempre se lo digo a mi esposa. El servicio cristiano es un servicio que ya nos pagaron por adelantado. Ya es como si llegaras con alguien y te dijera, ten, ya está el pago. Ahora hazlo. Por adelantado. ¿Qué nos toca ahora? Cumplir, ¿no? Cumplir. Cumplir con lo que Él nos manda. Porque el pago ya nos
nos fue dado. Compartir bendice. Compartieron y bendijeron a Josué. Pero también hubo otra tribu que recibió una bendición de otros de sus hermanos, de la que nos estábamos preguntando, ¿no? La tribu de Simeón. Les decía cuando leímos los versículos, ¿por qué ellos recibieron tierra de en medio de la tribu de Judá? ¿Por qué no hubo una suerte para ellos como para los demás? Lo que les dieron, ¿por qué no les dieron igual? Y la respuesta está en la profecía que les recomendé que leyeran el domingo pasado. ¿Recuerdan? Jacob sobre sus hijos. La profecía de Jacob sobre las tribus de Israel. ¿Alguien que las haya leído nos podría ayudar? Bueno, vamos a Génesis 49. Recuerden, Génesis 49 es la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Cuando él estaba muriendo, habló y profetizó sobre cada uno de sus hijos. En la 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. El 3 y el 4, el versículo 3 y 4 habla de Rubén y le dice que, aunque fue su primogénito, no será el principal, porque subió al lecho de su padre. Rubén durmió con Bilhá, la concubina de Jacob, su padre, lo que le costó la primogenitura, y por eso nuestro Señor Jesucristo no vendría del linaje de su hijo de la tribu de Rubén, sino de la de Judá. Imagínense qué privilegio tan grande perdió. Él ya no iba a ser el primogénito. Y del 5 al 7 vemos precisamente el por qué Simeón no recibió heredad y tampoco Leví. Ni Simeón ni Leví recibieron. El 5 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Lo pueden ver? Es una maldición. Maldito su furor. Su mismo padre profetizó esa maldición sobre ellos. ¿Por qué? Porque mataron, dice, hombres, ¿no? En su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y el 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. La profecía Judá nos muestra que de su linaje vendría el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí te encargo que lo leas, hermano. Léanlo, de veras, es algo muy bonito, porque la próxima vez voy a hacer preguntas sorpresa. Pero léanlo, porque si leen completa la profecía de Judá se van a dar cuenta que estaba profetizando al Mesías. Asiló a ese lugar, a ese Mesías que iba a llegar, a nuestro Señor. La maldición a Simeón y Leví fue debido a que tomaron venganza por su propia cuenta sobre el pueblo de Hamor el Hebeo, sin el consentimiento de su padre Jacob. Él nunca les dijo que se vengaran. El príncipe Siquem, que es el hijo de Hamor, abusó de su hermana Dina, la única hija de Jacob, con Lea. Era la única mujer que habían tenido, la única hija de Lea. Y Siquem, abusó de ella. Aunque después le pidió casarse con ella. Le dijo, quiero casarme contigo.
Y dice la palabra, si bien le habló a su corazón a ella. Quiere decir que quiso corregir, reivindicar sus actos. Pero eso iba en contra de lo que Dios les había mandado. Ellos eran heveos, no podían casarse. Y sí, se enojaron mucho Simeón y Leví, y quisieron vengarse y matarlo porque los había hecho que cayeran, ¿no? Y que se tenían que juntar ahora con ese pueblo por causa de que se iba a casar con Dina. Quizá pareciera como que, aunque tuviera buena intención Siquem de formalizar las cosas, ellos no estaban de acuerdo, pero le pidieron como condición algo a Siquem y al pueblo, que se circuncidaran todos los habitantes para que pudieran habitar entre ellos. Ellos les dijeron: nosotros somos un pueblo que está circuncidado. Si ustedes quieren, entonces, y vas a vivir con Dina y vamos a estar juntos, se van a circuncidar como Dios les había mandado a ellos, les dijo, ¿no? Cuando ellos hicieron eso, seguía la buena disposición de Siquem y del pueblo de los heveos, se circuncidan, y en los días que estaban convalecientes y con más dolor, en ese momento los atacan. En ese momento Simeón y Leví saquearon toda la ciudad, tomaron ovejas, mataron a Hamor y a Siquem, su hijo, se llevaron ovejas, vacas, asnos y todo lo que había en la ciudad, y se llevaron cautivos a los niños y a sus mujeres. Se deshicieron de todos los varones, se quedaron con todo lo que tenían, y además a los niños y a las mujeres los llevaron cautivos como esclavos. Vamos a Génesis 34, 30 y 31 y vemos qué les dice Jacob. ¿Cómo es esa, aparte de esta profecía, cómo es la maldición que profiere Jacob a Simeón y Leví? Les dice en el 34:30: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Es muy claro que la falta de Simeón y Leví turbaron a Jacob y enfureció a los pueblos de alrededor contra él. Todos los demás se habían enfurecido ahora contra Jacob y los iban a atacar constantemente. Por esa razón vemos que ellos no tenían heredad. No había una heredad para Simeón y Leví. Pero aún así, aún con los errores tan graves que cometieron, Dios tuvo misericordia y mostró su gracia para con estas dos tribus. A Leví le dio la gran bendición de tener su heredad en Jehová. Aún así, de lo atroz que hicieron, del engaño, de la venganza que no estaba consentida por Jacob, aún así Dios bendijo a Leví. Y más adelante veremos que también a ellos, a Leví, le compartirán ciudades para habitar. No para heredad, no para propiedad, pero sí donde podrán habitar. Pero en este capítulo vemos la bendición de Dios derramándose sobre la tribu de Simeón. ¿Por medio de la tribu de quién? De su hermano Judá. Judá, el que había sido bendecido en gran manera, en forma excesiva, sobreabundaba la bendición de Dios sobre ellos, y por esa razón, al compartir, bendijeron a sus hermanos que habían sido malditos por Jacob su padre. Compartir bendice, amado. Compartir bendice. Por compartir, la tribu de Judá recibirá otra gran y mayor bendición.
la bendición grandemente espiritual de recibir al Mesías por medio de su linaje. Qué mayor bendición a ellos que compartieron que recibir dentro de su linaje al Mesías. Amado, cuando bendecimos a otros con lo que el Señor nos ha dado, recibimos mayores bendiciones nosotros. Recibimos bendiciones por parte del Señor, bendiciones espirituales. No importa si al que bendices lo merece o no. No importa si es como Simeón o como Leví. No importa. La tribu de Judá bendijo, compartiendo su parte que les tocaba para que se cumplieran los planes de Dios. Y cuando nosotros compartimos, amado, hacemos lo mismo. Estamos haciendo que se cumplan los planes de Dios en nuestras vidas. Nosotros mismos podríamos ser considerados como la tribu de Leví, ¿no? Y como Simeón. No seríamos merecedores de bendición, sino de maldición por lo que hemos hecho, por lo que fuimos, por nuestra vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo dice la palabra. Destituidos de toda bendición, de toda gloria. Romanos 3:23. Así seríamos. Pero la bendición que viene de Dios y de su misericordia es mayor, amado. Dios no escatimó en entregar a su Hijo unigénito por ti y por mí. Cristo, siendo Dios, se dio a sí mismo para compartirnos de su reino, de la vida eterna con Él. Y hoy, ¿qué tenemos? Una mansión celestial lista para nosotros, ¿no? Que Él ya se fue a preparar. Él ya se adelantó a prepararla para nosotros. Compartir bendice. No desechemos el gran regalo que Dios nos ha dado con su sacrificio en la cruz. Recibamos con agradecimiento y trabajemos para edificar nuestra heredad, como lo hizo Josué en esa ciudad que reconstruyó para habitar. Edifiquemos en el reino eterno. Ahí construyamos. Edifiquemos el cuerpo de Cristo. Edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No recibamos y nos quedemos con las manos cruzadas. Compartamos con otros. ¿Qué podemos compartir? Nada más y nada menos que la gracia que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador. Llevemos el mensaje del Evangelio, compartamos a otros. Es una gran bendición, es una gran bendición. No nos quedemos nada más con la salvación, con esa gracia para nosotros. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Gloria a nuestro Señor por lo que ha hecho, y no dejemos de compartir.